Menos razón puede decirse de el que obra por fuerza, puesto que no obra con pena y sufrimiento. En cuanto a la persuasión es por completo lo opuesto a la fuerza y a la necesidad. El hombre templado solo ejecuta las cosas respecto de las que tiene convicción, y obra, no por fuerza, sino muy voluntariamente. Mientras que el deseo arrastra sin haber persuadido antes, porque no participa ni aun en pequeña parte de la razón. Se ve, pues, que en este sentido es en el que puede decirse que solo los intemperantes obran por fuerza e involuntariamente, y se comprende bien el porqué. Es que en ello se verifica una cosa que se parece a la coacción y a la fuerza que observamos en los objetos inanimados. Pero si se relaciona esto con lo que se ha dicho antes en la definición propuesta, tendremos precisamente la solución que se busca. Y así, cuando una cosa exterior impulsa o detiene un cuerpo cualquiera en sentido opuesto a su tendencia, decimos que es movido por la fuerza, y en el caso contrario decimos que no es movida por la fuerza. Ahora bien, al hombre templado y al intemperante la tendencia que cada uno tiene en sí es la que los arrastra. Tienen en sí mismos los dos principios, y, por consiguiente, ni uno ni otro obran por fuerza, porque ambos obran libremente a virtud de estos dos móviles, sin necesidad de que se los fuerce. Llamamos, en efecto, necesidad al principio exterior que impulsa o que detiene un cuerpo contra su tendencia natural, como si alguno cogiese vuestra mano para pegar a otro a pesar de vuestra resistencia y contra vuestra voluntad y deseo. Pero desde el momento que el principio es interior, ya no hay violencia, puesto que entonces el placer y la pena pueden producirse en los dos casos. En efecto, el que se domina y permanece templado experimenta cierto dolor al obrar contra su deseo. Pero goza, al mismo tiempo, con el placer que le produce la esperanza de sacar ulteriormente ventaja de su comportamiento, o la seguridad de conservar actualmente su salud. Por su parte, el intemperante goza gustando, a causa de su intemperancia, del objeto de su deseo. Pero siente dolor por las consecuencias que prevé, porque sabe muy bien que ha cometido una falta. En resumen, se puede afirmar con alguna razón que uno y otro, el templado y el intemperante, obran por fuerza, y que ambos obran en cierto modo a pesar suyo bajo la coacción del apetito y de la razón, porque, como estos dos móviles son opuestos, se rechazan recíprocamente uno a otro. Y esto hace que por extensión se atribuya este fenómeno al alma entera, porque se ve que una de sus partes tiene algo de análogo. Esto, sin duda, es exacto si se aplica a sus partes, pero el alma entera del hombre templado y del intemperante obra voluntariamente, sin que ni uno ni otro obren por coacción, siendo solo uno de los elementos que residen en ellos mismos el que obra por fuerza, puesto que tenemos naturalmente en nosotros los dos móviles a la vez. La naturaleza quiere que sea la razón la que mande, puesto que la razón debe existir en nosotros cuando nuestra organización nativa está abandonada a su propio desenvolvimiento y no ha sufrido alteración, lo cual no impide que la pasión y el deseo tengan también en ella su asiento, puesto que las hemos también recibido a la par que la vida. En efecto, por estos dos caracteres determinamos casi exclusivamente la verdadera naturaleza de los seres. De un lado, por las cosas que pertenecen a todos los seres de la misma especie desde que han nacido. Y de otro, por las cosas que pasan más tarde en ellos cuando se deja su organización primitiva desenvolverse regularmente, como la blancura de los cabellos, la ancianidad y todos los demás fenómenos análogos. En resumen, puede decirse que ni el templado ni el intemperante obran conforme a la naturaleza. Pero, absolutamente hablando, el hombre templado y el intemperante obran según su propia naturaleza, solo que esta naturaleza no es la misma en uno que en otro. He aquí las cuestiones suscitadas con respecto al hombre templado y al intemperante.
Son ambos violentados y forzados. Obra solo uno de ellos como resultado de una coacción. El templado y el intemperante. Obran sin quererlo. Obran. Ambos, a la vez, por fuerza y voluntariamente. Y si el acto impuesto por la violencia es siempre involuntario, puede decirse que obran, a la vez con plena voluntad y por fuerza. Con las explicaciones que hemos dado se puede, a nuestro parecer, responder a todas estas dificultades. En otro sentido se dice también que se obra por fuerza y por necesidad, sin que el paetito y la razón estén en desacuerdo, cuando se hace una cosa penosa y mala, pero que, de no hacerla, estaría uno expuesto a ser maltratado, reducido a prisión o condenado a muerte. En todos estos casos se dice que se ha obedecido a una necesidad. ¿Acaso esta hipótesis es inexacta? En todo esto no se obra siempre con libre voluntad. Y no puede uno negarse siempre a lo que se exige de nosotros, soportando todos los sufrimientos con que se nos amenaza. Hay aquí ciertos puntos que pueden admitirse, y otros que es preciso realizar. Siempre que se trata de cosas que depende de nosotros el hacerlas o no hacerlas, desde el momento que se hacen, aunque sea no queriéndolas, se hacen libremente y no por fuerza. Respecto a las cosas que, por lo contrario, no dependen de nosotros, puede decirse que hay una coacción, si bien no una coacción absoluta. Puesto que el ser mismo no escoge lo que hace precisamente, sino que solo escoge el fin en cuya vista obra como obra. Esta diferencia merece que se la tenga en cuenta. Por ejemplo, si para evitar uno que otro toque a su cuerpo, llega hasta matarle, sería una excusa ridícula el decir que cometió la muerte a pesar suyo y por necesidad. Era necesario que hubiera estado expuesto a un mal más grande y más intolerable, si no hubiese obrado como obró. Entonces es cuando se obedece a la necesidad y se obra por fuerza. O, por lo menos, no se obra naturalmente cuando se causa mal en defensa propia, o en vista de un cierto bien o de un mal mayor que el que se quiere evitar, puesto que estas circunstancias no dependen de nosotros. He aquí por qué con frecuencia se considera el amor como involuntario, lo mismo que otros arrebatos del corazón y ciertas emociones físicas que son, como suele decirse, más fuertes que nosotros. En todos estos casos se excusan estas faltas, considerándolas provocadas por causas que triunfan generalmente de la naturaleza humana. Podría creerse que hay fuerza y coacción más bien cuando hacemos algo por no experimentar un dolor demasiado fuerte que cuando solo obramos por evitar uno ligero. Como también cuando obramos por evitar un mal cualquiera más bien que cuando lo hacemos para proporcionarnos un placer. Porque, en general, se estima que depende de uno lo que su naturaleza es capaz de soportar y se dice que una cosa no depende de uno cuando su naturaleza no puede sufrirla, ni aquella es naturalmente conforme con su instinto y con su razón. He aquí por qué al hablar de los entusiastas y de los adivinos que predicen el porvenir, se afirma, no obstante ser sus juicios un acto de pensamiento, que no depende de ellos decir lo que dicen, ni hacer lo que hacen. Tampoco es uno dueño de sí mismo bajo el influjo de la pasión, y puede asegurarse que hay pensamientos y sentimientos que no dependen de nosotros, como tampoco los actos que son resultado de estos pensamientos y de estos razonamientos. Esto es lo que obligó a Filolao a decir con razón que hay ciertas ideas que son más fuertes que nosotros. En resumen, si debíamos, para analizar bien lo voluntario y lo involuntario, relacionarlos con la idea de fuerza y de coacción, nuestro estudio está terminado, y es preciso pararnos aquí, porque los mismos que más vivamente niegan la libertad y que pretenden que solo obran forzados y cohibidos, no son menos libres al defender su opinión. Capítulo 9. Definición de lo voluntario y de lo involuntario.
Conseguido nuestro objeto, que era probar que la libertad no se define bien, ni por el apetito, ni por la reflexión, nos resta especificar la parte que tienen en este fenómeno el pensamiento y la razón. Un primer punto incontestable es que lo voluntario parece lo opuesto a lo involuntario, y que obrar, sabiendo a lo que uno se dirige, cómo y por qué se obra, es todo lo contrario de obrar ignorando a que se dirige uno, cómo y por qué se obra de la manera que se obra. Hablo de una ignorancia real y no indirecta. Y así podéis saber, en un caso dado, que se trata de vuestro Padre, y obráis como lo hacéis, no para matarle, sino para salvarle. Por ejemplo, las hijas de Pelia se engañaron de esta manera. O bien cabe engañarse como lo hacen los que dan un brebaje, creyendo que es un filtro o vino cuando es un veneno. Lo que se hace ignorando las personas, las cosas y los medios que se emplean, es involuntario, y lo contrario es voluntario. Por tanto, todas las cosas que el individuo hace, aunque dependa de él el no hacerlas, y todas las que hace sin ignorarlas, y obrando por sí mismo, deben necesariamente pasar por cosas voluntarias. Y en esto consisten la libertad y lo voluntario. Por lo contrario, todo lo que se hace ignorando lo que se hace, y por lo mismo que se ignora, debe considerarse como involuntario. Pero como el saber o el conocer puede entenderse en dos sentidos. En el de poseer la ciencia o en el de servirse actualmente de ella, el que posea la ciencia, pero que no la utiliza, puede, en un sentido llamársele con razón ignorante, y en otro sentido no puede serlo fundadamente. Por ejemplo, si por una negligencia culpable no se sirve de aquello que sabe. Recíprocamente, también uno que no posee la ciencia, que no sabe, puede ser, a veces, reprendido con completa justicia, si por pereza, por abandonarse al placer o por temor a la pena ha descuidado adquirir una ciencia que le hubiera sido fácil y hasta necesario poseer. Una vez que hemos añadido estas consideraciones a todas las que preceden, demos por terminado lo que teníamos que decir acerca de lo voluntario y de lo involuntario. Capítulo 10 de la intención. Enseguida de lo dicho, analicemos la intención, después de haber expuesto previamente las cuestiones teóricas que suscita esta materia. La primera duda que se presenta al espíritu consiste en saber en qué género se coloca naturalmente la intención, y a qué clase es preciso referirla. El acto voluntario y el acto hecho con intención son diferentes el uno del otro, o son una sola y misma cosa. Algunos sostienen, y si paramos la atención quizás es aceptable su dictamen, que la intención es una de estas dos cosas. O la opinión o el apetito, porque estos dos fenómenos acompañan siempre, al parecer, a la intención. Es evidente, en primer lugar, que la intención no se confunde con el apetito, porque sería entonces voluntad, deseo o cólera, puesto que el apetito supone siempre que se ha experimentado una u otra de estas impresiones. La cólera y el deseo pertenecen igualmente a los animales, mientras que la intención nunca les pertenece. Además, los seres, que reúnen estas dos facultades, hacen con intención una multitud de actos en los que no entran para nada la cólera ni el deseo, y cuando son arrastrados por deseo o por la pasión ya no obran con intención, sino que son puramente pasivos. Añádase, por último, que el deseo y la cólera van siempre acompañados de alguna pena, mientras que hay muchas cosas en las que interviene nuestra intención, sin que experimentemos el menor dolor. Tampoco puede decirse que la voluntad y la intención sean una misma cosa. A veces se quieren cosas imposibles sabiendo que lo son. Como, por ejemplo, reinar sobre todos los hombres o ser inmortal. Pero nadie ha tenido nunca la intención de hacer una cosa imposible, si no ignora que lo es, ni tampoco, en general, hacer lo que es posible, cuando cree, por otra parte, que no está en situación de hacer o no hacer la cosa.
He aquí, pues, un punto evidente, que siempre el objeto de la intención debe de ser, necesariamente, una cosa que solo dependa de nosotros. No es menos claro que la intención tampoco se confunde con la opinión o con el juicio, ni absolutamente con un simple objeto del pensamiento. La intención, como acabamos de decir, solo puede aplicarse a cosas que deben depender de nosotros. Pero pensamos en una multitud de cosas que no dependen absolutamente de nosotros. Por ejemplo, que el diámetro es conmensurable. Además, la intención no es ni verdadera ni falsa, como no lo es tampoco nuestro juicio en las cosas prácticas, que solo dependen de nosotros, cuando nos induce a creer que debemos hacer o no hacer alguna cosa. Pero he aquí un punto común a la voluntad y a la intención. Y es que la intención nunca se aplica directamente a un fin, y sí solo a los medios que conducen a este fin. Por ejemplo, nadie tiene la intención de mantenerse sano, sino que tan solo se tiene la intención de pasearse o de permanecer sentado con la mira de la salud que se desea. Tampoco se tiene la intención de ser dichoso, y si la de adquirir fortuna o arrostrar un peligro para alcanzar la felicidad. En una palabra, cuando se decide una cosa y se manifiesta una intención, puede decirse siempre lo que se tiene intención de hacer y aquello en vista de lo que se tiene esta intención. Hay aquí dos cosas muy distintas. Una, teniendo en cuenta la cual se tiene intención de hacer la otra. Y la segunda, que se tiene intención de hacer con la mira de la primera. Ahora bien, lo que es eminentemente también el objeto de la voluntad es el fin que se desea. Y lo que es igualmente el objeto de la opinión es, por ejemplo, que es preciso mantenerse sano y que es preciso ser dichoso. Resulta, pues, completamente evidente, en vista de estas diferencias, que la intención no se confunde ni con el juicio u opinión, ni con la voluntad. La voluntad y el juicio se aplican esencialmente a un fin último, y la intención no. Por tanto, es claro que, absolutamente hablando, la intención no es la voluntad, ni el juicio, ni la concepción. Pero ¿en qué difiere de todo esto? ¿Cuál es la relación precisa que tiene con la libertad y con lo voluntario? Resolver estas cuestiones equivaldría a demostrar claramente lo que es la intención. Entre las cosas que pueden ser o no ser, hay algunas que son de tal naturaleza que se puede deliberar sobre ellas. Y otras en las que la deliberación no es posible. Las posibles, en efecto, pueden ser o no ser, pero la producción de ellas no depende de nosotros, puesto que las unas son producidas por la naturaleza y las otras por diversas causas. Por tanto, no podría deliberarse sobre estas cosas, a no ignorar absolutamente lo que son. Mas las cosas que no solo pueden ser o no ser, sino que es posible, además, que sean objeto de las deliberaciones humanas, son precisamente las que depende de nosotros hacer o no hacer. Y así, no deliberamos sobre lo que pasa en las Indias, ni sobre los medios de convertir el círculo en cuadrado. Porque lo que pasa en las Indias no depende de nosotros, y la cuadratura del círculo no es cosa factible. Es cierto que tampoco se delibera sobre todas las cosas realizables, que no dependen más que de nosotros, lo cual es una nueva prueba de que, absolutamente hablando, la intención y que pueden hacerse son, necesariamente, de las que dependen de nosotros. También, teniendo esto en cuenta, se podría preguntar, ¿en qué consiste que los médicos deliberan sobre las cosas cuya ciencia poseen, mientras que los gramáticos nunca deliberan? Porque, pudiendo incurrirse en error de dos maneras, puesto que cabe engañarse por efecto del razonamiento o de la simple sensación, cabe este doble motivo de error en medicina. Mientras es si en gramática se quisiera discutir la sensación y el uso, sería cosa de nunca acabar. No siendo la intención el juicio, ni la voluntad, tomados
separadamente, ni tampoco tomándolos juntos, porque la intención no se produce nunca instantáneamente, mientras que se puede juzgar sobre la marcha que es preciso obrar y querer en el instante mismo, queda solo que se componga de estos dos elementos unidos en cierta medida, y encontrándose ambos en todo acto de intención. Pero es preciso examinar de cerca cómo la intención puede componerse del juicio y de la voluntad. Ya la palabra misma nos lo indica en parte, porque la intención que entre dos cosas prefiere una es una tendencia a escoger, no una elección absoluta, pero sí la elección de una cosa que se coloca antes que otra. Ahora bien, esta elección no es posible sin una deliberación y examen previos. Y así, la intención, la preferencia reflexiva, nace de un juicio que va acompañado de voluntad y de deliberación. Pero, hablando propiamente, nunca se delibera sobre el fin que uno se propone, porque el fin es el mismo para todo el mundo. Se delibera solo sobre los medios que pueden conducir a este fin. Se delibera, en primer lugar, para saber si tal o cual cosa es la que puede conducirnos al fin, y, una vez que se ha juzgado que tal cosa conduce a él, se delibera para saber cómo se adquirirá esta cosa. En una palabra, deliberamos sobre el objeto que nos ocupa hasta que hemos sometido a nosotros mismos y a nuestra iniciativa el principio que debe producir todo lo demás. Luego, si no se puede aplicar la intención y la preferencia, sin haber previamente examinado y pesado lo mejor y lo peor, y si solo se puede deliberar sobre lo que depende de nosotros relativamente al fin que se busca en las cosas que pueden ser o no ser, se sigue de aquí evidentemente que la intención o preferencia es un apetito, un instinto capaz de deliberar sobre cosas que dependen de nosotros. Porque queremos siempre lo que hemos resuelto hacer, mientras que no resolvemos siempre hacer lo que queremos. Llamo capaz de deliberar a aquella facultad respecto de la que la deliberación es el principio y la causa, y que hace que se desee una cosa porque se ha deliberado sobre ella. Esto nos explica por qué la intención, acompañada de la preferencia, no se encuentra en los demás animales, y por qué el hombre mismo no la tiene en todas las edades ni en todas circunstancias. Esto nace de que la facultad de deliberación, lo mismo que la concepción de la causa, no se encuentran en ellos tampoco, y aunque los más de los hombres tengan la facultad de juzgar si es preciso hacer o no hacer tal o cual cosa, está muy distante de que puedan todos decidirse en vista del razonamiento, mediante a que la parte del alma que delibera es la que es capaz de considerar y comprender una causa. El porqué, la causa final, es una de las especies de causa. Toda vez que el porqué es causa, y el fin, en cuya vista otra cosa existe o se produce, se llama causa. Así, por ejemplo, la necesidad de recoger las rentas que se poseen es causa de que se haga un viaje, si es cosa que se ha puesto uno en camino con la mira de realizar aquellos recursos. He aquí como los que no se proponen ningún fin son incapaces de deliberar. Podemos, pues, afirmar que el hombre, en punto a cosas que depende de él hacer o no hacer, cuando las hace o las evita con completa voluntad, las hace o se abstiene con conocimiento y no por ignorancia. Y, en efecto, hacemos muchas cosas de esta clase sin haber pensado ni reflexionando previamente en ellas. De aquí, como consecuencia necesaria, que lo intencional es siempre voluntario, mientras que lo voluntario no es siempre intencional. O, en otros términos, todas las acciones intencionales son voluntarias, mientras que no todas las acciones voluntarias son intencionales. Esto nos prueba al mismo tiempo que los legisladores han tenido razón para dividir los actos y las pasiones del hombre en tres clases: voluntarios, involuntarios y premeditados. Y por más que no hayan en esto llegado a una perfecta exactitud, no por eso han dejado de alcanzar en parte la verdad.
Pero estas son cuestiones que trataremos al estudiar la justicia y el derecho. En cuanto a la intención o preferencia, es evidente que no es absolutamente ni la voluntad, ni el juicio, y que es el juicio y el apetito reunidos cuando se resuelve y se decide un acto después de una deliberación previa. Además, como cuando se delibera se hace siempre en vista de algún fin que se quiere realizar, y hay siempre un objeto en el cual tiene fijas sus miradas el que delibera para discernir lo que le puede ser útil, resulta de aquí, lo repito, que nadie delibera, propiamente hablando, sobre el fin. Pero este fin es el principio y la hipótesis inicial de todo lo demás, como lo son las hipótesis fundamentales en las ciencias de pura teoría. Ya hemos expuesto algo sobre este punto al principio de esta discusión, y lo hemos tratado con el mayor detenimiento en los analíticos. Por otra parte, el examen de los medios que pueden conducir al fin que se desea puede hacerse con la habilidad que inspira el arte o sin habilidad. Por ejemplo, si se delibera sobre si se deberá hacer o no la guerra, puede uno mostrarse más o menos hábil en esta deliberación. El punto que desde luego ha de merecer más atención es el de saber en vista de que debe obrarse, es decir, el por qué. ¿Es la riqueza lo que se quiere? ¿O es el placer o cualquiera otra cosa el verdadero fin en vista del cual se obra? El hombre que delibera no lo hace sino porque después de haber considerado el fin que quiere conseguir, cree que el medio empleado puede hacer que este fin venga a él, o porque este medio puede conducirle a él a ese mismo fin. El fin, por naturaleza, siempre es bueno, lo mismo que el medio particular sobre el cual se delibera especialmente. Por ejemplo, un médico delibera para saber si administrará tal o cual remedio, y un general delibera para saber el punto donde habrán de acampar las tropas, y en todos estos casos el fin que se propone es bueno y es en absoluto lo mejor. Es un hecho contrario a la naturaleza y que trastorna el orden de las cosas que el fin no sea el bien verdadero, sino solo la apariencia del bien. Esto nace de que hay entre las cosas algunas que solo pueden servir para el uso especial a que la naturaleza las ha destinado. Esto sucede con la vista, por ejemplo. No hay medio de ver las cosas a las que no se dirige la vista, ni de oír las cosas sin la mediación del oído. Pero, por medio de la ciencia pueden hacerse cosas cuya ciencia no se tiene. Y así, aunque la misma ciencia trata de la salud y de la enfermedad, no trata de ellas de la misma manera, puesto que la una es conforme a la naturaleza y la otra contraria a ella. Absolutamente en igual forma, en el orden de la naturaleza la voluntad se aplica siempre al bien, y cuando es contraria a la naturaleza es cuando se puede aplicar igualmente al mal. Por naturaleza quiere el bien, y solo quiere el mal contra naturaleza y por perversidad. Pero la destrucción y la perversión de una cosa no dan lugar a que adquiera al azar otro nuevo estado cualquiera. Las cosas entonces pasan a ser sus contrarios y a los grados intermedios, porque no es posible salir de estos límites, y el error mismo no se produce indiferentemente en cosas tomadas al azar. El error solo se produce en los contrarios en todos los casos en que hay contrarios. Y, aun entre los contrarios, el error solo tiene lugar en los contrarios que lo son según el conocimiento que de ellos se tiene. Hay, pues, una especie de necesidad de que el error y la intención o preferencia reflexiva pasen del medio a los diversos contrarios, y el más y el menos son los contrarios del medio o del término medio. La causa del error es el placer o la pena que sentimos, porque estamos hechos de tal manera que el alma mira como un bien lo que le es agradable, y lo que le es más agradable le parece mejor, así como lo que es penoso le parece malo y lo que es más penoso le parece también peor. Esto mismo nos debe hacer ver claramente que el vicio y la virtud solo se refieren a los placeres y a las penas.
En efecto, la virtud y el vicio se aplican exclusivamente a actos en que podemos señalar nuestra intención y nuestra preferencia. Pero la preferencia se aplica al bien y al mal, o, por lo menos, a lo que nos parece tal, y en el sentido ordinario de la naturaleza el placer y el dolor son el bien y el mal. Además, hemos mostrado que toda virtud moral es siempre una especie de medio en el placer y en la pena, y que el vicio consiste en el exceso o en el defecto relativamente a las mismas cosas a que se refiere la virtud. La consecuencia necesaria de estos principios es que la virtud es este modo de ser moral que nos induce a preferir el medio en lo que toca a nosotros mismos, así en las cosas agradables como en las penosas. En una palabra, en todas las cosas que constituyen verdaderamente el carácter moral del hombre, sea en la pena, sea en el placer, porque jamás se dice de un hombre que tiene tal o cual carácter por el simple hecho de que guste de las cosas dulces o de las amargas. Capítulo 11. El acto y la intención. Después de haber fijado todos estos puntos, veamos si la virtud hace infalible la referencia y bueno el fin a que aspira, de tal manera que la preferencia solo escoja con intención lo que debe de hacerse, o bien si como por algunos se pretende, es la razón la que ilustra a la virtud. A decir verdad, esta virtud es el dominio de sí mismo, la templanza, la cual no destruye, al parecer, la razón. Pero la virtud y el dominio de sí mismo son dos cosas diferentes, como se probará más tarde, y si se admite que es la virtud la que nos da una razón recta y sana, es porque se supone que el dominio de sí es la virtud misma, y que, por tanto, es verdaderamente digna de las alabanzas que se le tributan. Pero antes de hablar de esto, examinemos algunas cuestiones preliminares. En muchos casos es muy posible que el fin que uno se propone sea excelente, y, sin embargo, que se engañe en los medios que conducen a él. Puede suceder, por lo contrario, que el fin sea malo, y que los medios que se emplean sean muy buenos. En fin, puede suceder que unos y otros sean igualmente erróneos. Es la virtud la que forma el fin. Hace solamente las cosas que conducen a él. Creemos que es ella la que constituye el fin, puesto que el que nos proponemos no es consecuencia ni de un silogismo ni de un razonamiento. Supongamos, pues, que el fin es, en cierta manera, el principio y el origen de la acción. Por ejemplo, el médico, al parecer, no examina si es preciso o no curar al enfermo, y si solo si el enfermo debe andar o no. El gimnasta no examina si es preciso o no tener vigor, sino tan solo si es preciso o no qué tal. Discípulo luche. Lo mismo sucede con todas las demás ciencias. No hay ninguna que se ocupe del fin mismo a que aspira, y así como las hipótesis iniciales sirven de principios en las ciencias de pura teoría, así el fin que se busca es el principio y como la hipótesis de todo lo demás en las ciencias que tienen que producir alguna cosa. Para curar tal enfermedad se necesita precisamente tal remedio, a fin de conseguir la curación. En la misma forma que en el triángulo, si sus tres ángulos son iguales a dos rectos, necesariamente ha de salir tal consecuencia de este principio, una vez admitido. Y así, el fin que nos proponemos es el principio del pensamiento, y la conclusión misma del pensamiento es el principio de la acción. Luego, si la razón o la virtud son las verdaderas causas de toda rectitud, sea en los pensamientos, sea en los actos, desde el momento que no es la razón será preciso que sea la virtud la que hace que el fin sea bueno. Pero carecerá de influencia sobre los medios que se emplean para llegar al fin. El fin es aquello por que se obra, puesto que toda intención, toda preferencia, se dirige a una cierta acción y tiene siempre en vista una cierta cosa. El fin que se quiere realizar con el auxilio del medio es producido por la virtud, que consiste en escoger este fin con preferencia a cualquier otro.
Pero la intención o preferencia no se aplica, sin embargo, a este fin mismo, sino que se aplica tan solo a los medios que pueden conducir a él. Y así, otra es la facultad a la que pertenece revelarnos todo lo que es preciso hacer para alcanzar el fin a que aspiramos. La virtud es la que hace que el fin que se propone nuestra intención sea bueno, y ella es la única causa de esto. Ahora se debe comprender cómo por la intención se puede juzgar del carácter de alguno, es decir, cómo debe mirarse al porqué de su acción más bien que a su acción misma. Por una especie de analogía debe decirse que el vicio no hace su elección, ni dirige su intención sino en vista de los contrarios. Basta, pues, que uno, que es libre de hacer buenas acciones y de no hacer las malas, haga todo lo contrario, para que sea evidente que este hombre no es virtuoso. De aquí resulta como consecuencia necesaria que el vicio es voluntario, lo mismo que la virtud, porque nunca hay necesidad de querer el mal. Por esta razón, el vicio es reprensible y la virtud es digna de alabanza. Las cosas involuntarias, por malas y vergonzosas que puedan ser, no son reprensibles, ni las buenas son laudables, porque solo lo son las voluntarias. Atendemos más a la intención que el acto para alabar o reprender a los hombres, por más que el acto sea preferible a la virtud, porque se puede hacer el mal como resultado de una necesidad, y no hay necesidad que pueda violentar nunca a la intención. Pero como no es fácil ver directamente la intención, nos vemos forzosamente obligados a juzgar del carácter de los hombres por sus actos. El acto vale ciertamente más que la intención, pero la intención es más laudable. Eso es lo que resulta de los principios que hemos sentado. Y además, esta consecuencia está perfectamente conforme con los hechos que se pueden observar. Libro tercero. Análisis de algunas virtudes particulares. Capítulo primero del valor. Hemos demostrado hasta aquí, de una manera general, que los medios son los que constituyen las virtudes y que éstas solo dependen de nuestra intención. Hemos demostrado, igualmente, que los contrarios de estos medios son los vicios, y hemos indicado lo que son. Hagamos ahora un análisis de cada virtud en particular, comenzando por el valor. Están todos de acuerdo, por punto general, en que el hombre valiente es el que sabe resistir a toda clase de temores, y que el valor debe ocupar un lugar entre las virtudes. En las divisiones que hemos hecho hemos colocado la audacia y el miedo entre los contrarios, y es preciso confesar que son, en cierta manera, opuestos entre sí. Es claro, igualmente, que los caracteres que se denominen conforme a estas diversas maneras de ser no serán menos opuestos entre sí. Por ejemplo, el cobarde y el temerario serán recíprocamente contrarios, porque al cobarde se le da este nombre porque tiene más miedo y menos valor de lo debido, mientras que el otro es de tal condición que tiene menos miedo que el que debía tener y más confianza que la que conviene. Lo cual es origen de que se le dé un nombre derivado, y así al temerario se le denomina tal por derivación de temeridad. Por consiguiente, siendo el valor un hábito y la mejor disposición del alma en lo que concierne al temor y a la confianza, no conviene ser ni como los temerarios, que participan del exceso en cierta manera y del defecto en otra, ni como los cobardes, que son igualmente incompletos, si bien no lo son de la misma manera y si en sentido contrario, porque pecan por falta de seguridad y por exceso de temor. Luego, el valor evidentemente, es la disposición media que ocupa el lugar intermedio entre la temeridad y la cobardía, y es sin contradicción la mejor. El hombre valeroso parece la mayoría de las veces que no experimenta ningún temor, y el cobarde, por lo contrario, está siempre en angustias. Este teme sin cesar lo poco y lo mucho, las cosas pequeñas como las grandes, y se aterra mucho y pronto. El otro, por lo contrario, no teme nada o teme muy poco, teme con dificultad y solo en los grandes peligros.
El uno sabe soportar las cosas más temibles. El otro no sabe resistir las que apenas merecen ser temidas. Pero, ante todo, ¿cuáles son, precisamente, las cosas que arrostra el hombre de valor? Es el peligro que él cree digno de ser temido, o el que lo es en opinión de los demás. Si solo desprecia los peligros que a otro parecen tales, podría suceder que esto no tuviera nada de maravilloso. Y si son los peligros que a su juicio son reales y verdaderos, puede suceder que este peligro solo sea grande para él. Las cosas temibles no inspiran a cada cual temor, sino en la medida que a los ojos de cada uno son temibles. Si le parecen excesivamente temibles, el temor es excesivo. Si le parecen poco temibles, el temor es débil. Por consiguiente, puede suceder muy bien que el hombre valiente experimente temores tan violentos como numerosos. Pero acabamos de decir, por lo contrario, que el valor pone al hombre al abrigo de toda especie de temor, y que consiste, ya en no temer nada, ya en temer pocas cosas, y ya en temer débilmente y con gran dificultad, y quizá la palabra temible, lo mismo que las de agradable y bueno, tiene dos sentidos muy diferentes. Así, hay cosas que son absolutamente agradables y buenas, mientras que otras lo son solo para tal persona, y, lejos de serlo absolutamente, son, por lo contrario, malas y desagradables, como, por ejemplo, todas las que son útiles a los seres malos y perversos, o que solo pueden ser agradables a los niños, en tanto que son niños. Lo mismo sucede con las cosas que pueden causar temor. Unas son absolutamente temibles y otras solo lo son para ciertas personas. Las cosas que el cobarde terne como cobarde no son temibles para ningún otro, o lo son muy poco. Pero lo que es temible para la mayor parte de los hombres y lo que es verdaderamente temible a la naturaleza humana, es lo que nosotros miramos como absolutamente temible. Enfrente de estas cosas el hombre de valor permanece sin miedo, arrostra los peligros que son en parte temibles para él y en parte no, temibles en tanto que es hombre. No temibles, o por lo menos muy poco temibles o lo menos temibles que es posible, en cuanto es valiente. Sin embargo, estas cosas son las que realmente deben temerse, puesto que las temen la mayor parte de los hombres. Esta manera de ser es digna de alabanzas, y debe mirarse al hombre valiente tan completo en su línea como lo son en la suya el hombre fuerte y el hombre sano. No quiere decir que estos hombres, tales como son, puedan ser superiores a todo, este resistiendo a la fatiga, aquel soportando todos los excesos, cualquiera que sea su clase. Pero se dice que son sanos y fuertes porque no padecen absolutamente o, por lo menos, padecen muy poco, con lo que hace padecer a muchos hombres o, por mejor decir, a la mayor parte. Los valetudinarios, los débiles y los cobardes pasan por duras pruebas y experimentan impresiones con más frecuencia, o más pronto, o más vivamente que el resto de los hombres. Y, de otro lado, con las cosas con que la mayoría de los hombres padecen realmente, ellos no padecen nada o, cuando más, muy poco. Se puede suscitar la cuestión de saber si verdaderamente no hay nada que sea temible para el hombre de valor, y si es imposible que alguna vez se aterre. Pero que impide que también él sienta miedo en la medida que hemos indicado. El verdadero valor es una sumisión a las órdenes de la razón. Y la razón ordena escoger siempre el partido del bien. El hombre que, guiado por la razón, no sabe soportar estos nobles peligros, ha perdido el sentido o es un temerario. No es verdaderamente valiente sino el que se hace superior a todo temor para realizar el bien y el deber. Así, el cobarde teme lo que no debe temer, y el temerario muestra una ciega confianza cuando no debería tenerla. Solo el hombre valiente sabe hacer en ambos casos lo que debe, y por esto ocupa el medio entre los dos excesos. Teme y desprecia lo que la razón le ordena temer y despreciar.
Y la razón nunca manda soportar los peligros grandes, los peligros de muerte, si no es cuestión de honor el hacerlo. En resumen, mientras que el temerario toma a juego el despreciarlos, aun cuando la razón no lo ordene, y el cobarde no sabe arrostrarlos, aunque la razón se lo mande, el verdadero valor es el que sabe conformarse siempre con las órdenes de la razón. Hay 5 especies de valor, que designamos todas con este nombre por la semejanza que tienen entre sí. Se corren en estos diversos casos los mismos peligros, pero no por los mismos motivos. La primera especie de valor es el valor civil, y el respeto humano es el que lo produce. La segunda es el valor militar, el cual nace de la experiencia adquirida anteriormente y del conocimiento que se tiene, no del peligro como decía Sócrates, sino de los recursos con que se espera contar en el momento del peligro. La tercera especie de valor nace de la inexperiencia y de la ignorancia. Es el que tienen los niños y los locos. Estos, que arrostran y sufren las cosas más horribles, y aquellos, que agarran con la mano las serpientes. Otra especie de valor es el que da la esperanza. Él hace que arrostren los peligros saliendo generalmente bien de sus empresas, se obcecan con el triunfo, a la manera de aquellos que, en medio de los vapores del vino, conciben las esperanzas más risueñas. La última especie de valor es el que inspira una pasión sin razón y sin freno, el temor o la cólera. El enamorado generalmente es más temerario que cobarde y arrostra todos los peligros, como el héroe que mató al tirano de Metaponte, o como aquel cuyas empresas tuvieron lugar en Creta, según cuenta la mitología. La cólera y los arrebatos del corazón nos arrastran a hacer tales proezas, porque los arranques del corazón ponen a uno fuera de sí. Por esto nos parece que las bestias feroces tienen el valor, si bien, a decir verdad, no lo tienen. Cuando se ven extremadamente provocadas se muestran valientes. Pero cuando no se las exaspera son tan desiguales como lo son los hombres temerarios. La especie de valor, que nace de la cólera, es la más natural de todas, porque el corazón y la cólera son, en cierta manera, invencibles, y por esto los niños se baten tan bien. En cuanto al valor civil, tienen siempre su apoyo en las leyes. Pero el verdadero valor no está en ninguna de las especies que acabamos de enumerar, por más que estos diferentes motivos puedan ser muy últimamente invocados en los peligros para provocarlo y sostenerlo. Después de estas generalidades sobre las diversas especies de peligros que se pueden temer, será bueno descender a algunos detalles todavía más precisos. Ordinariamente se llaman cosas temibles aquellas que producen temor en nosotros, y lo son todas las que, al parecer, deben causarnos un dolor capaz de destruirnos. Cuando se espera un dolor de diferente género, puede muy bien experimentarse otra emoción o cualquier otro sufrimiento, pero esto ya no es temor. Por ejemplo, puede uno padecer mucho, presintiendo que bien pronto habrá de sufrir la pena que llevan consigo la envidia, los celos o la vergüenza. El temor propiamente dicho solo se produce con relación a dolores capaces por su naturaleza de destruir nuestra vida. Esto explica cómo personas muy flojas, por otra parte, muestran en ciertos casos mucho valor. Y como otras, que son tan firmes como pacientes, muestran, a veces, una singular cobardía. Además, el carácter propio del valor resalta, al parecer, exclusivamente en la manera con que se mira a la muerte y en el modo de soportar el dolor que ella causa. En efecto, podrá uno soportar el exceso de calor y de frío y todas esas otras pruebas que ordena la razón, pero que no encierran peligro. Más si se muestra debilidad y temor delante de la muerte, sin otro motivo que el terror de la destrucción misma que ella nos acarrea, pasara por un cobarde. Mientras que otro que no tenga fuerza para luchar con la intemperie de las estaciones, pero que se muestra impasible enfrente de la muerte pasará por un hombre lleno de valor.
Esto prueba que no hay verdadero peligro en las cosas temibles, sino cuando se siente de cerca lo que debe causar nuestra destrucción. El peligro solo se muestra en toda su grandeza cuando la muerte está cerca. Así, pues, las cosas peligrosas, con ocasión de las que, según nosotros, se manifiesta el valor, son precisamente aquellas que deben causar un dolor capaz de destruirnos. Pero es necesario, además, que estas cosas estén a punto de afectarnos de cerca y no se muestren solo distantes, y que sean o parezcan ser de una grandeza proporcionada a las fuerzas ordinarias del hombre. Hay cosas, en efecto, que necesariamente deben parecer temibles a todo hombre, cualquiera que él sea, y hacerle temblar. Porque así como ciertos grados extremos de calor y de frío y otras influencias naturales son superiores a todas nuestras fuerzas, y en general, a la de la organización humana, es muy llano que debe de suceder lo mismo con las emociones del alma. A los cobardes y a los hombres bravos los engaña la disposición en que se encuentran. El cobarde teme cosas que no son temibles, y le parecen graves las que lo son muy poco. El temerario, por lo contrario, desprecia las cosas más temibles, y las que en realidad lo son, apenas le parecen tales a sus ojos. En cuanto al hombre valiente, reconoce el peligro allí donde realmente existe. No es uno verdaderamente valiente cuando arrostra un peligro que ignora. Como, por ejemplo, si en un acceso de locura desprecia el rayo. Así como cuando, conociendo toda la extensión del peligro, se deja uno arrastrar por una especie de rabia como los celtas que empuñan las armas para marchar contra las olas. En general, puede decirse que el valor de los pueblos bárbaros siempre va acompañado de un ciego arrebato. A veces se arrostra el peligro por un placer de otra especie. Y hasta la cólera tiene también su placer, que procede de la esperanza de la venganza. Sin embargo, si algún, arrastrado por un placer de este género o por cualquier otro, se resuelve a soportar la muerte o la busca para evitar mayores males, no puede, con justicia, dársele el dictado de valiente. Si efectivamente fuese dulce el morir, habría muchos intemperantes que, arrastrados por esta ciega pasión, se darían la muerte. Así como, en el actual modo de ser, siendo dulces las cosas que provocan la muerte, ya que la muerte misma no lo sea, se ve una multitud de hombres relajados que, sabiendo bien lo que hacen, se precipitan en ella a causa de la intemperancia que los arrastra. Y, sin embargo, ninguno de estos puede pasar por valiente, por más que esté dispuesto a morir para dar gusto a sus pasiones. Tampoco es valiente el que muere por huir del dolor, como lo hacen aquellos de quienes habla el poeta Agathón, cuando dice: los débiles mortales, disgustados de su suerte, muchas veces han preferido al dolor la muerte. Es el mismo caso de Quirón, que, si hemos de creer la fábula, pidió, siendo inmortal, quedar sujeto a la muerte, dominado por el sufrimiento cruel que le causaba su herida. Otro tanto puede decirse de los que soportan los peligros por la experiencia que de ellos tienen, que es en lo que consiste el valor de la mayor parte de los soldados. Sin embargo, esto es muy distinto de lo que creía Sócrates, el cual hacía del valor una especie de ciencia. En efecto, los que están diestros en subir a los aparejos de los navíos no arrostran el peligro porque sepan exactamente la gravedad de lo que van a hacer, sino porque tienen seguridad del resultado de la maniobra que se proponen ejecutar. Tampoco se puede llamar valor a aquello que obliga a los soldados a combatir con más seguridad, porque, en este caso, la fuerza y la riqueza serían el único valor, según la máxima de Thiegnis, que dice: el mortal encadenado por la ruda miseria, nada podría querer, ni nada hacer. Hay personas que, siendo notoriamente cobardes, saben, merced únicamente a la experiencia que tienen del peligro, soportarlo muy bien.
Se imaginan que no hay verdadero peligro porque conocen los medios de evitarlo, y la prueba es que cuando se convencen de que los medios no alcanzan y el peligro se acerca, no son ya capaces de soportarlo. Pero entre los que por todas estas causas arrostran el peligro, aquellos a quienes debe con más razón reconocerse valor son los que se exponen por honor y por respetos humanos. Este es el retrato que Homero nos hace de Héctor, cuando se trata del peligro que corre al medir sus fuerzas con Aquiles. El pudor y el honor se apoderaron del alma de Héctor. Polidamas a seguida me llenaría de injurias. Esto es lo que puede llamarse valor social y político. Pero el verdadero valor no es todavía este, ni ninguno de los que hemos analizado. Solo se le parecen, como se parece al valor humano el de los animales feroces, que se irritan con furor en el momento que reciben un golpe. Cuando uno está expuesto a un peligro no debe permanecer en su puesto ni por temor al deshonor, ni por la cólera, ni por la certidumbre que se tiene de estar al abrigo de la muerte, ni por la seguridad de los auxilios con que contamos, porque, en tal caso, se creería siempre que no había nada que temer. Recordemos que toda virtud es siempre un acto de intención y de preferencia. Y ya le hemos dicho más arriba en qué sentido entendíamos esta teoría. La virtud, decíamos, nos obliga constantemente a escoger el camino porque nos decidimos en vista de cierto fin, y este fin es siempre, en el fondo, el bien. Es claro, por consiguiente, que siendo el valor una virtud de cierta especie, nos hará soportar las cosas temibles en vista de un fin especial que tratamos de realizar. Por tanto, arrostraremos el peligro, no por ignorancia, puesto que la virtud produce el efecto de juzgar bien de las cosas, ni por placer, sino por el sentimiento del deber. Porque si no fuese un deber el arrostrarlo y solo fuese un acto de locura, sería entonces una vergüenza. Exponerse al peligro. He aquí, poco más o menos, lo que teníamos que decir. En el presente tratado acerca del valor, de los extremos entre los cuales ocupa un justo medio, de la naturaleza de estos extremos, de las relaciones que el valor mantiene con ellos, y, en fin, sobre la influencia que deben ejercer sobre el alma los peligros que sean temibles. Capítulo 2. De la intemperancia después de la teoría del valor, es preciso tratar de la templanza que sabe contenerse, y de la intemperancia que jamás sabe dominarse. La palabra intemperante puede tomarse en muchos sentidos. Puede entenderse, en primer lugar, si se quiere, que si nos atenemos al valor de la palabra griega, que lo es aquel que no ha sido templado ni curado por medio de remedios, así como se dice de un animal no castrado que está sin castrar. Pero entre estos dos términos hay la diferencia de que de un lado se supone cierta posibilidad y de otra no se la supone, porque se llama igualmente no castrado al que no puede ser castrado y al que pudiendo serlo, no lo está. La misma distinción tiene lugar respecto a la intemperancia, pues este término puede decirse, a la vez del que es incapaz por naturaleza de templanza y de disciplina, y del que es, naturalmente, capaz de ellas, pero que no las aplica a las faltas que evita el hombre templado. Por ejemplo, en este caso se encuentran los niños a quienes se llama muchas veces intemperantes, por más que no lo sean absolutamente en este sentido. Pero hay también otra clase de intemperantes, que son los que se curan con dificultad, o no se curan ni poco ni mucho bajo la influencia de los cuidados que se emplean para que sean templados. Pero cualesquiera que sean las acepciones diversas de la palabra intemperancia, se ve que esta se refiere siempre a las penas y a los placeres, y la templanza y la intemperancia difieren entre sí y de los demás vicios en cuanto se conducen de cierta manera respecto a los placeres y a las penas. Hemos explicado un poco más arriba la metáfora que hace que se dé a la intemperancia este nombre.
En efecto, se llama impasibles a los que no sienten nada en presencia de los mismos placeres que conmueven profundamente a otros hombres. Y también se les da otros nombres análogos. Pero esta disposición especial no es fácil observarla y es poco común, porque, en general, los hombres pecan más bien por el exceso opuesto, siendo el dejarse vencer por tales placeres y gustarlos con ardor, cosa muy natural en todos los hombres, casi sin excepción. Estos seres insensibles son esa especie de safios y salvajes que los autores cómicos nos presentan en sus obras, y que no saben ni aun gozar de los placeres moderados y necesarios. Pero si el templado ejerce su templanza con relación a los placeres, también tiene que luchar contra ciertos deseos y pasiones. Indaguemos cuáles son estos deseos particulares. El hombre templado no lo es contra toda especie de placeres, contra todos los objetos agradables. Lo es, al parecer, contra dos especies de